Gracias por este día, Señor. Te queremos dar gracias porque nos permites alabarte y bendecir tu nombre y porque nos permites aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos permites aprender a través de estos medios y poder compartir tu palabra a todas las personas y poder saludar a nuestros hermanos y vernos, tal vez no físicamente, pero aún así por estos medios podemos saludarnos y especialmente podemos escuchar tu palabra, que es lo que más importa en esta tarde, que la Amén. persona a quien va a compartir sea muy usada por ti, Señor, y que todas las personas y que los hermanos y todos sean muy bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Samuelito. De nada. Bueno, saludar a la hermana Nayi que se acaba de incorporar, a mi mamita, a la hermana Marisol que está por ahí, hermano Samuel. Dios les bendiga, qué bueno ver, qué bueno poder verlos por ahí, que cómo han estado sus semanas, un poquito agobiado por este encierro, pero me imagino que saliendo adelante con todo, con todas estas dificultades, con Dios por delante. Vamos a continuar lo que la última vez dejamos del Sermón del Monte. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de poder comenzar y ya hoy de lleno comenzar con la enseñanza de las bienaventuranzas. Primero hicimos un análisis de la imposibilidad personal de desarrollar esto, ocupando un material de Martin Lloyd Jones por ahí por el jueves 7. Eh, es importante también considerar esta imposibilidad personal que con respecto al desarrollo de esto, que es el Espíritu Santo quien hace la obra. Lo que hablaba el hermano Samuel el domingo pasado, tenía mucha conexión con lo que habíamos hablado ya y habíamos visto, que en realidad es la doctrina de que el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de santificación. Luego, por ahí, por el jueves 14 de enero, desarrollamos las consideraciones con respecto a este sermón, lo contracultural, utilizando un material de John Stott. Con respecto a esta contracultura que se observa, también vimos lo que significa para la sociedad en la que vivimos, los valores que hoy en día representa las enseñanzas en general de nuestro Señor Jesucristo. Y espérenme, que parece que Samuelito tiene que silenciar su micrófono. Lo vamos acá. Espera un momentito. ¿Ah? Silencia su micrófono, Samuelito, porque parece que tiene un ruido. Ya, gracias abuelito. Bueno, vimos el tema con material de John Stott, por ahí por el 14 de enero, y revisamos lo contracultural que significa las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, no sé si algunos han tenido alguna interacción o algún contacto con redes sociales, en general en YouTube, en Facebook, o en Twitter, en Instagram. Ha habido una masiva censura con respecto a predicadores o a personas que difunden la verdad del Evangelio. En general, principalmente por lo que implica la oposición a la ideología de género, a las enseñanzas a favor del aborto, el misma eutanasia, y por lo menos esta semana he visto que se han cerrado cerca de 4 canales de YouTube y censurado totalmente las enseñanzas. Entonces observamos que estamos en un momento en el cual algunos que ven el programa entendiendo estos tiempos de la iglesia bíblica al Señor Jesucristo, ellos hicieron un programa especial con respecto a esto y tiene mucho sentido a lo que nos estamos enfrentando como cristianos. Cada uno de nosotros, en la medida que Dios vaya permitiendo, vamos a irse enfrentando situaciones complejas que tienen que ver con nuestras posturas con respecto al Evangelio, a la verdad, a la realidad, que es bastante contracultural. Últimamente he tenido bastantes confrontaciones con respecto a esto y creo que es algo que se nos va a venir a todos. Y muchas veces somos enjuiciados, decir que somos conservadores, que somos personas estrecho de mente, pero es difícil debatir con personas que van sesgadas con la emoción. Es clamar a cada uno que uno mantenga en oración y esté clamando a Dios para que Él le dé la sabiduría de poder sobrepasar esto, o sea, sobrellevarlo y saber de que lo importante quizás no es ganar el argumento, sino simplemente entregar el Evangelio, como lo explicó el hermano Eric hace un tiempo atrás. Luego, por ahí por el jueves 28 de enero, observamos las enseñanzas, una introducción general de este Sermón del Monte, con un material de apoyo de William Barclay.
en el cual se observaban el punto de vista que tiene que ver con que el sermón del monte no implicaba una enseñanza en un solo sermón. Quizá esta postura es válida o inválida, dependiendo de cómo se observe, pero es una consideración importante y el punto de la enseñanza enfocado en entender de que esto era algo que se le enseñaba constantemente a sus discípulos, algo que nosotros debemos guardar, algo que nosotros debemos llevar y también para poder afectar a la sociedad en la que estamos, no solo ser una creencia, una secta, como algunos nos podrían incluso catalogar, que lleva, que difunde el mensaje de una persona que murió hace 2000 años, sino que algo que realmente afecte, tanto como afectaron los primeros cristianos en el primer siglo, que cambiaron incluso una cultura completa. Bueno, hoy, jueves 11 de febrero, vamos a entrar de lleno a las bienaventuranzas. Vamos a comenzar con la primera bienaventuranza, utilizando un material de apoyo de William Barclay también, para poder tener de guía. Antes de esto vamos a alabar a nuestro Dios. Los invito a meditar y alabar en nuestro Dios, con este himno antiguo que algunos recordaremos de antaño. Estaba una cruz con emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, mis desprecios con él llevaré. Y un día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y
Qué hermoso saber que algún día tendremos una corona, que esta vida no lo es todo, que algún día vamos a partir de esta vida, nuestros cuerpos son frágiles, algún día nos enfrentaremos a alguna pérdida o nosotros mismos partiremos eh, y algún día nos encontraremos frente a Jesús y agradeceremos todo lo que Él nos hizo por nosotros y contemplaremos su gloria. Vamos a comenzar observando el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo, en donde se encuentra reservada esta bienaventuranza, y vamos a leerla. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a estar entregándole, como lo hago habitualmente, una pauta o la misma pauta que utilizo para poder preparar el sermón y presentársela a ustedes para que también la puedan tener visible y puedan observar y tal vez tengan algo adicional que uno no logra observar, pero para que la puedan observar y también, y si alguien desea después hacer algún comentario, sea de edificación, sea un comentario que quizás alguna consulta que alguien de nosotros, de los presentes, pueda también ayudarnos a resolver, y vamos a ir observando. Vamos a comenzar primeramente con la introducción a las bienaventuranzas. Primero, las bienaventuranzas, vamos a presentar dos observaciones generales con respecto a todas las bienaventuranzas. O sea, entre el versículo 3 al versículo 13, vamos a estar revisando lo que significan estas bienaventuranzas, con dos observaciones generales. Luego vamos a presentar y vamos a hacer una pequeña observación a la segunda parte de esta primera bienaventuranza, que la he titulado La felicidad del verdaderamente honesto de su condición. Primera observación. Antes de analizar cada bienaventuranza, revisaremos dos observaciones generales. Como les mencioné, podemos hacer esta clasificación, pero primeramente vamos a hacer solamente dos observaciones. La primera, en la primera parte de cada bienaventuranza no hay ningún verbo. Vamos a hacer primeramente un análisis un poquito más gramatical para poder comprender esta bienaventuranza. En algunas versiones de la Biblia, habitualmente en español, aparece siempre la bienaventuranza y toda la bienaventuranza comienza, bienaventurados los, bienaventurados los, bienaventurados los. Y así sucesivamente con respecto a las 8 o 9 bienaventuranzas según el autor que ustedes puedan encontrar. En particular, la versión Biblia en inglés, la King James, la del rey Jacobo, en las bienaventuranzas, utiliza un verbo después de la palabra bienaventuranza. Quizás los que no puedan entender un poquito el inglés, pero al entender ahí está la palabra blessed, disculpen si no lo pronuncio correctamente, pero al de sal aparece la palabra are, blessed are. ¿Qué quiere decir? Aparece un verbo, algo que no aparece en ninguna traducción en español. Este hecho es bien importante de observar porque habla con respecto, bienaventurados son. Sería como una traducción literal con respecto a la gramática en inglés. Correcto. Vamos a ir revisando y vamos a ir viendo por qué en esta primera parte en inglés se traduce la palabra con un verbo luego de la bienaventuranza. En cambio nosotros en español, en la mayoría de las Biblias, en la mayoría de las traducciones, no se aparece ningún verbo luego de esta palabra. Jesús no dijo las bienaventuranzas en griego. Este hecho la mayoría de nosotros lo podíamos comprender, porque el griego no era el idioma en el cual, por investigaciones, se dice que Jesucristo hablaba. Él hablaba arameo, tal cual como era la lengua común de aquella zona de la tierra de Palestina. Era una lengua que era muy semejante al hebreo. Tenía una raíz, una semejanza. Quienes han podido ver La Pasión de Jesucristo, la película esta del director Mel Gibson, en esa película se habla en arameo y se recrean muchas frases muy importantes bíblicas. No, con eso no estoy exaltando la película, simplemente estoy diciendo que es donde se recreó la lengua, esta lengua muerta que es el arameo. En donde se recrean y se observan ciertas afirmaciones o ciertas expresiones.
Por ejemplo, una expresión que tenemos en español y sobre todo en el lenguaje cristiano es la palabra bendecido. Cuando yo les digo a ustedes o ustedes dicen, hermano, Dios te bendiga, o seas bendecidos, habitualmente esta frase es dicha dentro de un círculo y en un contexto cristiano con una intención en la cual tiene que ver con una bendición que no proviene de uno como persona, como humano, sino que viene de la divinidad de nuestro Dios. Estas dos tienen una forma de expresión muy corriente. Lo que le explicaba realmente es una exclamación. Esta exclamación se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentra habitualmente la expresión que quiere decir Asher en hebreo, que dicen, oh, la bienaventuranza de. Esta es una expresión muy común y muy corriente en el pueblo judío de aquella época. Observamos que en el antiguo, en hebreo, aparecía una expresión que decían, oh, la bienaventuranza de. Esto es importante porque vamos a ir construyendo una lectura adecuada del texto de la bienaventuranza del versículo 3. O sea, la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Por ejemplo, en hebreo, en el Salmo 1.1 dice, oh, la bienaventuranza del hombre que no anda en el consejo de los impíos. Ahí vemos cómo la palabra Asher quiere decir, oh, la bienaventuranza, que es el contexto o la frase que al investigar es muy probable que la haya dicho nuestro Señor Jesucristo con respecto a decir, oh, la bienaventuranza. ¿Qué es la forma que usó nuestro Señor Jesucristo? Esta es una forma por ser un concepto venido del hebreo y hablado por nuestro Señor Jesucristo en arameo. Las bienaventuranzas no son simplemente afirmaciones, sino son exclamaciones. Habitualmente en español, hacer una lectura rápida de estos versículos, uno lee bienaventurados los pobres de espíritu. Es como una, nosotros lo leemos como afirmación, porque no tenemos los signos que realzan esta oración, pero en hebreo esta frase tiene una exclamación distinta, sino que es una exclamación, que quiere decir que es algo que se resalta, algo que dice bienaventurado, o la bienaventuranza, o la felicidad, que lo podríamos entender en el contexto actual. Y la frase podría quedar de esta forma, o la bienaventuranza del pobre en espíritu. Las bienaventuranzas no son piadosas esperanzas de algo que puede ser. Esto queda claro al entender correctamente la primera parte de cada bienaventuranza, ya que es una exclamación. No quiere decir que sea una esperanza. Y en inglés observamos la traducción que lleva un verbo que quiere dar la afirmación de algo que se es. Tampoco son luminosas pero irreales profecías de alguna futura bienaventuranza o de alguna futura felicidad. Por lo tanto, no tiene que ver con algo que va a ser en el futuro, sino que es algo que realmente debemos ser. Son felices de algo que ya se es. Si nosotros leemos con esta interpretación cada bienaventuranza, nosotros podremos observar que cada cosa que dice bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran actualmente como exclamación, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Las bienaventuranzas que aparecen, que pertenecen al cristiano, no es algo en lo que el cristiano entrará como una condición futura, sino que es algo en donde ya está, ya ha entrado. Recordemos que al alcanzar salvación y nosotros vivir en un proceso de santificación, fuimos justificados, la justicia de nuestro Señor Jesucristo fue imputada a nosotros, es algo que ya tenemos, algo que ya podemos asirnos y tomarnos. Es verdad que alcanzamos su plenitud y su consumación en la presencia del Señor. Esto es una doctrina que nosotros como cristianos creemos, a diferencia de algunos hermanos como los que tienen alguna inclinación wesleyana o incluso alguna inclinación más arminiana, que ellos creen que
la plenitud es lograda en esta tierra. Nosotros creemos que la plenitud será lograda cuando estemos en presencia y que estamos en un proceso que constantemente está obrando en nuestros corazones. En hebreo, Pablo, Pedro, constantemente van dando a entender de que los sufrimientos y las pruebas nos van fortaleciendo, nos van formando a la imagen de Cristo. Las bienaventuranzas dicen en efecto, o la bendición de ser cristianos, o el gozo de seguir a Cristo, o qué gran felicidad de conocer a Jesucristo como Maestro, Salvador y Señor. La misma forma gramatical de las bienaventuranzas es una afirmación de la emoción radicante en la dicha de la vida cristiana. Nosotros con el vivir cristiano tenemos que aprender día a día a gozar de conocer a nuestro Salvador, a tener a nuestro Señor Jesucristo. Basta con tener una conversación con personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo y ver que realmente ellos no poseen esta esperanza. Y vemos que ellos no poseen el gozo de conocer a nuestro Señor Jesucristo, como el alabanza que cantamos, que podríamos, que revisábamos al principio. Mi corona Él me dará después desde la cruz, me dice la alabanza. Este himno tan antiguo, en el Monte Calvario. Nosotros tenemos una esperanza que llena nuestros corazones, que este gozo está en nosotros. El adjetivo bienaventurado, que se usa en cada una de las aventuranzas, vamos a ver ahora la palabra en griego. Entendimos que de la palabra en hebreo, que fue dicho originalmente, o sea, en hebreo, con una expresión hebrea que se encuentra en los salmos, también la observamos que en arameo, y ahora vamos a observar que esta yo creo que la mayoría de ustedes podríamos conocer, que es la palabra Macarius, también significa felicidad. Este uso se utilizaba y habitualmente en el término que implicaba hacia los dioses. O sea, como nosotros utilizamos la palabra Dios te bendiga, también nosotros la utilizamos en un contexto que la bendición proviene de la deidad. No proviene de nosotros, sino proviene de lo alto. En el cristianismo también se participa con alegría, se participa de la alegría de Dios. Aquí también reafirmamos lo que acabamos de decir. El sentido que se puede comprender el mejor uso de esta palabra. Los griegos, vamos a hacer un poquito de historia y de contexto histórico. Los griegos siempre llamaban a la isla de Chipre la palabra Macaria, la forma femenina del adjetivo, en donde proviene la palabra Macarios, el origen de esta palabra. La isla feliz, le decían, la isla de Chipre. Así denominaban los griegos en aquella época, porque creían que Chipre era el clima, tales flores y frutos, árboles, minerales, era hermosos paisajes, rica y fértil, que no necesitaban buscar para encontrar la vida perfecta en otro lugar. O sea, la plenitud de ellos, en la cosmovisión, en la visión de vida que tenían los griegos, entendían que el hábitat de la isla de Chipre era ideal. Es como para mí, a modo muy personal, que encuentro muy hermosa esta ciudad por ser un clima muy estable y por lo tranquilo, lo verde, ya que yo provengo de una ciudad que es rodeada de cemento. Encuentro muy hermoso este lugar. No sé, el contexto, quizás cada uno en su mente tenga un lugar hermoso en el cual pueda decir, oh, qué lindo lugar, me gustaría estar ahí, algún día ir a pasear o ir a conocer, quizás en el sur de Chile o en otro país. Pero podamos entender de que a qué se refería esta palabra Macaria, el origen de esta palabra. Macario describe el gozo que es sereno e inalterable y autosuficiente. Este gozo que es completamente independiente de las situaciones. Hace poco me tocó vivir una experiencia bastante dolorosa personal y en el cual yo me mantenía y clamaba y pedía siempre a mi esposa que me apoyara en oración y en distintas situaciones, y en el cual yo pude ver la mano de nuestro Señor Jesucristo, que no importa la situación que estemos, y realmente el gozo y la paz, esa paz que es esa paz en sí misma, que esa paz que entrega, y el gozo sereno, solamente lo entrega a Él, a pesar de todo que alrededor, todo tiene problemas, en el cual nosotros como cristianos debemos tomarnos. La palabra española, bienaventuranza, de la palabra ventura, que indica que es algo que depende de las circunstancias que cambian. Aquí vemos
la interpretación o la traducción, con esto no estoy diciendo que esté mal traducida, simplemente que la palabra bienaventuranza, de la palabra Macarius, habla de que tiene que ver de algo que depende de las circunstancias, que depende de la aventura. Y claramente lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir en las bienaventuranzas, o bendecidos o felices, no tiene que ver con algo que dependa de las circunstancias o de lo que estemos pasando. La bendición cristiana es totalmente indestructible. Es algo que nosotros tenemos en nuestro interior y que pese a cualquier situación que podamos vivir o que Dios nos permita pasar, que esté obrando en nuestros corazones, esto debe permanecer en nuestros corazones. Y nadie os quitará vuestro gozo. Está un fragmento de Juan 16:22. Cuando él hace esta promesa, ¿se recuerdan cuando estaba en el sermón del aposento alto, cuando él les dice, y nadie nos quitará vuestro gozo? Aquí tenemos que la aplicación de esto es muy práctico para cada vida, para cada uno de nosotros. Las bienaventuranzas nos hablan de que este gozo, que la tristeza, la pérdida, el dolor, la angustia, que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o la muerte pueda arrebatarnos, ¿cierto? ¿Quién nos arrebatará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni pestilencia, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Debemos aprender, debemos clamar a Dios, mantener en oración y pedirles que Él sea el que en nuestros corazones deposite esta esperanza en nosotros y este gozo. Esto es muy práctico. Cada uno de nosotros alguna vez vamos a enfrentar esto y tenemos que hacernos de este gozo, hacernos de esta paz que Dios nos está dando. Los cambios de fortuna, el colapso de salud, los fracasos en un plan, la desilusión de una ambición, hasta el cambio atmosférico pueden llevarse el gozo frágil de que no está en Cristo. Si alguna vez nos hemos enfrentado a situaciones que nos quitan el gozo, que nos quitan la paz, nos damos cuenta que ese gozo no está arraigado en nuestro Señor Jesucristo. Si un colapso de salud, si algún fracaso en un plan, alguna situación que yo planifiqué a futuro no se dio, la desilusión en una ambición también, o incluso el clima, no puede llevarse este gozo de nosotros, sino es un indicativo de que claramente esta bienaventuranza o la felicidad no está arraigada correctamente en Cristo. Pero el cristiano tiene gozo sereno e inalterable, que viene a caminar para siempre en la compañía y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Benditos los pobres de espíritu. Vamos ahora a hacer una revisión, un análisis con respecto a la felicidad del verdaderamente honesto de su condición. Ya hicimos una introducción general con respecto a las bienaventuranzas y cada primera parte va a significar que oh bendito o oh, feliz, que es esta exclamación que va hablando nuestro Señor Jesucristo, tiene un sentido muy de algo que es, algo que se es, no algo futuro. Tenemos dos enfoques para revisar esta felicidad del verdaderamente honesto de su condición. Vamos a revisar primeramente en esta palabra, vamos a meternos de lleno en la palabra que quiere decir ya la segunda parte de esta bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres, pues de ellos pues de ellos es el reino de los cielos. Vamos a revisar qué significa oh feliz el pobre, oh qué felicidad el pobre en espíritu. En el pasaje paralelo de Lucas aparece el texto solamente mencionando la palabra pobre. Al hacer una correcta revisión, quizá una revisión más profunda o como un poco más técnica, una exégesis del versículo de Lucas, vamos a poder llegar a la misma conclusión que vemos de forma más profunda aquí cuando se refiere al pobre de espíritu. En el Nuevo Testamento aparecen dos palabras que describen a los pobres y vamos a hacer dos distinciones. Primero está la palabra etos, que se encuentra contenida en 2 Corintios 9:9, que hace una referencia al Salmo 112:9 y que dice, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre.
Esta palabra, cuando se refiere a pobre, etos, o dependiendo de la familia a la cual se llame, sea bizantina o sea la familia alejandrina, está la palabra penis o está la palabra etos. Describe a las personas que tienen que trabajar para ganarse la vida. Hombres que con sus propias manos con sus propias manos cubren sus necesidades. No se es rico, pero tampoco se es indigente ni totalmente desvalido. En este pasaje no quiero entrar de lleno para poder entenderlo, pero Pablo está haciendo una alusión quizás a una clase social. No está haciendo una alusión a la pobreza que vamos a revisar. Mencionar que esta palabra solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento, que hace referencia a la palabra pobre. La otra palabra que vamos a revisar es la palabra que está contenida cuando está diciendo pobre en el griego, en el original de la Escritura. Esta palabra se encuentra contenida 42 veces contenida en el Nuevo Testamento. Se usa esta palabra como describe la pobreza absoluta. La raíz que quiere decir encogerse, encorvarse, y describe la pobreza que golpea hasta ponerse de rodillas. Su raíz habla de que algo que tiene que someterse o caer. Esto habla de una pobreza que hoy en día que podríamos entenderla de forma muy, muy distinta. El concepto de pobreza que nosotros manejamos de forma contemporánea habla también de carencia, pero también nosotros podríamos decir, alguien sin trabajo es pobre, sí, pero en un concepto de que él puede lograr sustento, sí también. Por lo tanto, esa pobreza no es a la pobreza a la cual se refiere en este versículo, sino que se refiere a la pobreza absoluta. La pobreza, como por ejemplo, de un mendigo. Un mendigo tiene pobreza absoluta, está sumido quizá en cualquier condición y no tiene la capacidad. Simplemente en el suelo está pidiendo dinero. La palabra tojos, que vamos a revisar. Etos describe al hombre que no tiene nada superfluo. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona que no tiene mayores riquezas, pero tampoco es indigente. En cambio, tojos describe al hombre que no tiene absolutamente nada, ni siquiera casa, ni siquiera ninguna posesión. Esta palabra se encuentra en los contextos habitualmente de pobreza absoluta. Por ejemplo, la viuda pobre, el rico y Lázaro, cuando describe a Lázaro como pobre, también el pobre de la puerta de la oveja, también cuando Santiago hace alusión a los pobres, Pedro también, indistintamente cuando hace alusión a esto, al desvalido, a la persona que no tiene nada, siempre está haciendo alusión a esta palabra, dice tojos, constantemente tojos, quiere decir que personas que no tienen absolutamente nada, o condiciones absolutamente nada. Bendito el hombre que está quejado por una pobreza total y absoluta. ¿Qué es lo que quiere decir esta parábola? Bendito el hombre que está aquejado por una pobreza total y absoluta. Bendito el hombre que está absolutamente indigente. Al agregar la palabra posterior que viene, que es espíritu, podamos entender correctamente lo que significa. Las bienaventuranzas no se dijeron originalmente en griego, sino en arameo, sino como habíamos mencionado. En el griego es la palabra que son los escritos que tenemos más antiguos con respecto a la palabra al Nuevo Testamento. Los judíos tenían una forma para usar la palabra pobre. En el hebreo está la palabra ani o evión, que son palabras cuyo desarrollo fue desarrollándose en 4 etapas. Y vamos a entender por qué el contexto de los discípulos a quien se dijo esto, le dijo pobres, ellos ¿qué entendían cuando se les decía pobre? Primero, esto podemos verlo en un desarrollo en el Antiguo Testamento a través del Pentateuco, de los profetas y los salmos, los libros de sabiduría, en donde hay un desarrollo de esta palabra también, indistintamente se utiliza. Primero se utilizaba para entender simplemente persona carente, no mayor adjetivo, no tenía mayores significados. Luego pasó a ser, por ejemplo, en los profetas, teniéndose al entender la palabra ani o evión, que quiere decir no teniendo influencia o poder o prestigio. Luego fue considerado como, sobre todo en el libro de Isaías,
cuando se refiere a los pobres, dice avasallados, oprimidos por los hombres. Algunos profetas también hablan de esta condición, cuando sobre todo estaban en su época de exilio. Y luego, cerca ya del final del Antiguo Testamento, hay unas menciones importantes que dicen al hombre que no tiene absolutamente ningún recurso terrenal y pone toda su confianza en Dios. Aquí ya vamos viendo cómo toma forma al entender, oh bienaventurado el que no tiene nada nada interior. La palabra pobre se usa para describir una persona humilde, indigente, que pone toda su esperanza en Dios. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ir revisando algunos ejemplos en los Salmos. Dice, este pobre clamó y le oyó al Señor y él libró todos sus temores. Aquí vemos cómo va tomando forma la palabra pobre en un salmo. Salmo 34:6. En los salmos, el pobre, en este sentido del término, es el hombre al que ama a Dios. Vamos a ver este salmo, el Salmo 9:18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Aquí ya está haciendo una exclamación que se entiende que es en el término de que las personas que aman a Dios, o que Dios ama, disculpe la expresión, la dije mal. ¿Quién como tú, que librarás al afligido más del fuerte que el pobre y el menesteroso del que está despojado? Salmo del que él he despojado, Salmo 35:10. Lo vemos, por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre, Salmo 68:10. Defenderé la causa de los pobres del pueblo, Salmo 72:4. Levantaré de la misericordia al pobre y hace multiplicar su familia como el rebaños de ovejas, Salmo 107:41. A sus pobres saciaré de pan, Salmo 132:15. En todos estos casos el pobre es el humilde, la persona indefensa que ha puesto su confianza en Dios. Ahora, tomemos los dos lados, el griego y el arameo, y juntémonos. Tojos describe al hombre totalmente indigente que no tiene absolutamente nada. Eso ya lo dejamos sentado como base. Luego la palabra ani y edión describe al pobre, humilde, indefenso que ha puesto su confianza en Dios. Ahí vemos la explicación de la palabra pobre en el Antiguo Testamento y la palabra pobre en el Nuevo Testamento. Y esto quedaría más o menos así. Bendito el pobre en espíritu. Quiere decir esto. Bendita la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. Aquí vamos a hacer un paralelo y vamos a poder ver el contraste que implica para las personas de este mundo, e incluso nosotros, como muchas veces podemos pecar y podemos caer en una frase que un autor cristiano que es C.S. Lewis habla con respecto en su libro Mero Cristianismo, y menciona y dice que los pecados de avaricia, los pecados de idolatría, los pecados de fornicación, de adulterio, los pecados de mentira son picaduras de pulga o picaduras de insecto, como lo menciona él, o son cosas de ningún valor en relación al contraste de una persona pobre en espíritu, que es la soberbia y el orgullo. Es importante comprender de que nosotros como cristianos debemos entender de que este pecado fue el que también hizo pecar a Satanás. Por lo tanto, en este contraste podemos entender que realmente significa una persona que es consciente de su total indefensión, que es el Espíritu Santo que revela a nosotros nuestra vida, que somos frágiles, que somos personas que nos caemos, nos equivocamos, y que ponemos toda nuestra confianza en Él. Nosotros como fuerzas, como capacidad, no podemos lograr nada en esta tierra. Simplemente, solamente, y esto yo creo que la mayoría de nosotros lo entendemos, todo proviene de Él. Incluso nuestras buenas obras son provistas por Él porque su misericordia nos va día a día proveyendo. Si una persona es consciente de su total destitución, ha puesto toda su confianza en Dios, entrará en su vida dos caras de la misma realidad. Si nosotros como cristianos, en contraste a lo que el mundo o que es nuestra cultura, o quizás nosotros también,
entendemos como la soberbia y el orgullo, y nosotros, y por el contraste, tomamos de esta pobreza que somos conscientes de la necesidad y absoluta de nuestro Dios en todo orden de cosas, sea económico, sea espiritual, sea en todo, o sea, nosotros no poseemos nada, debemos revisar o ver dos caras de esta misma realidad. Vamos a ver, la primera estará totalmente desligado de las cosas, porque sabrá que las cosas no tienen capacidad de dar felicidad o seguridad. Este es un hecho muy fácil de comprender. Hoy en día se persiguen metas, se persiguen objetivos que si yo tuviera esto sería, si yo tuviera esto. Hoy en día el materialismo, hoy en día nos hace perseguir cosas que pensamos consciente o inconscientemente que van a lograr una felicidad en nuestro corazón, en nuestro interior. Y nos olvidamos que la verdadera felicidad, como explicamos, es que seamos conscientes y somos que nuestra dependencia sea de Él, que no sean de las cosas materiales que podamos tener. Depender totalmente de Dios porque sabrá que solo Dios puede darle ayuda y esperanza y fuerza. No depender de quizás de cosas, situaciones que nos puedan suceder, de las cosas buenas que nos sucedan, quizás de nuestros talentos, de nuestras habilidades, sino que depender de que de Él proviene todo. Nosotros debemos reconocer de que nuestra pobreza espiritual interna, debemos ser indigentes espirituales y depender totalmente de Él, no de nuestras capacidades, no de nuestros dones, no de lo que podamos tener. Dice, las personas que es pobre en espíritu se ha dado cuenta que las cosas no quieren decir nada. Ningún teléfono, ninguna situación, ningún vehículo, ninguna casa, ninguna posesión económica nos dice nada. Simplemente nos llena de vacío. Solamente Dios, Él lo es todo. Si una persona es consciente de su total destitución, ha puesto toda su confianza en Dios, entrará en la realidad de dos caras. Vamos a revisar el segundo punto. 2a. Debemos tener cuidado con pensar que estas bienaventuranzas consisten en una cosa buena, que es una cosa buena la pobreza material. Esto es un extremo que quizás suena algo un poco obvio, un poco evidente, pero debemos considerar de que no es obvio ni evidente que la pobreza material sea buena a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no habría llamado nunca bendito al estado en que las personas viven sin tener lo suficiente para su sustento y que en la salud se deteriora porque todo está en su contra. Claramente esa no es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo que enseñó. Apóstol Pablo reivindica esto, Santiago también la ayuda a los pobres, no es una condición que debemos observar. O sea, al decir bendito el pobre en espíritu, no debemos entenderlo de la forma literal como se encuentra en Lucas, porque al hacer una correcta, como mencionamos, una correcta interpretación de ese texto, nos va a llevar a la conclusión de que tiene que ver con la pobreza espiritual, no con la pobreza física. En el mismo punto 2, tampoco se refiere a ser pobre de espíritu en el sentido corriente de ser falto de carácter. Habitualmente una persona que carece de carácter para poder enfrentar situaciones, o quizás nosotros a veces lo llamamos cuando nosotros somos o podemos ser inmaduros, que esta es la pobreza de carácter que se menciona, no hace referencia a esto en esta bienaventuranza. Si nosotros realizamos un buen entendimiento, una buena exégesis de este texto, no se hace referencia a esto. La pobreza que es bendita es la pobreza en espíritu. Cuando la persona se da cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentar la vida, con esto quiere decir herramientas para enfrentarla, sea esa pachorra que dicen algunos que hay que tener, en realidad como cristiano esto es bastante contracultural a lo que se nos pueda que decirle que tú te la puedes, cuando nos dan el apoyo, échale para adelante, en realidad nosotros debemos depender de nuestro Dios, y que en Él viene toda la provisión. Dice, absoluta falta de recursos para enfrentar la vida y encuentra salud y fuerza únicamente en Dios. Jesús dice que tal pobreza pertenece al reino de los siglos. Vamos a ver ahora la segunda y última parte de este texto.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo. Esto es bastante preciso de entender, nos requiere una mayor entendimiento a la luz de los hijos de Dios, que se encuentra en Mateo 6, que es parte de la oración modelo que nos entrega dentro de este sermón del monte, que es el Padre Nuestro, que es Mateo 6:10. Al reino de Dios pertenecen los que hacen vida la voluntad de Dios. Solamente los que hacen la voluntad de Dios son ciudadanos del reino. Aquí ya queda un poquito mejor entendido y comprendido con qué se refiere al reino de los cielos. Solo podemos hacer la voluntad de Dios cuando somos conscientes de nuestra absoluta indefensión, ignorancia e incapacidad para enfrentarnos con la vida, y cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios. Cuando el enfrentamiento a esta vida de cada uno de nosotros no viene de nuestra habilidad, como dicen por ahí la jerga, dice, de ser buenos para trabajar, sino que proviene de que Dios, al entender de que Él nos está dando la oportunidad, nos da la habilidad, nos da la capacidad de poder comprender y poder llevar a cabo ciertas labores, eso, al hacer su voluntad y primeramente comprenderla y realizarla, nosotros somos parte de este reino de los cielos, que describe constantemente durante este sermón del monte. Venga su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. La obediencia fundamental se funda siempre en la confianza. El reino de Dios es de la posesión de los pobres en espíritu, porque son ellos los que han dado cuenta de su absoluta incapacidad y que toda capacidad parte de Dios y que ha aprendido a confiar y a obedecer. Por lo tanto, el reino de los cielos, para pertenecer a Él, por ser pobre en espíritu, depende de también, se es por hacer la voluntad del Padre. Así pues, para concluir, vamos a ir viendo cómo queda esta bienaventuranza aplicada actualmente. La bienaventuranza de que es consciente de su propia y total indefensión y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino de los cielos. Aquí vemos un fragmento de cómo podríamos entender la bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Leeremos otra vez más esta interpretación. Disculpe, que vamos a darle la expresión. Dice: la bienaventuranza del que es consciente de su propia y total indefensión y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino de los cielos. Espero que esta pequeña frase le haya podido dar mayor luz sobre su vida para comprender a qué se refiere cuando Jesucristo nos dice que seamos pobres en espíritu. Que también hacer parte del reino de los cielos también depende también de cómo Él nos da su gracia para poder obedecerle. Vamos a leer el Salmo 23 bajo toda esta perspectiva y vamos a concluir alabando a Dios con este mismo Salmo, una canción de un grupo más contemporáneo, pero vamos a meditar en ella. Y esto yo creo que lo sabemos la mayoría de nosotros de memoria. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungeré mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A la luz de entender esta bienaventuranza, podamos comprender realmente cómo observamos este salmo y lo precioso que significa ser pobre en espíritu y ser parte del reino de los cielos. Dios les bendiga. Vamos a meditar en esta alabanza y luego vamos a cerrar orando para que Dios pueda iluminar y pueda guiar sus vidas a poder hacia la palabra de Dios. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
Ya que está por ahí para que pueda orar y cerrar este culto, ¿está por ahí o está ocupadita? No le escucho bien. No se le escucha, tiene silenciado. Ahí sí. Interesada en realidad y muy ad hoc la enseñanza, disculpa que con el proceso que nosotros como familia estamos viviendo y sobre todo la aplicación de la bienaventuranza la encontré maravillosa. Realmente fue algo es que no tengo como palabras físicas para decirlo. Creo que cualquier palabra que yo pueda decir es mala en comparación con la aplicación real de esto, y eso me da una tremenda bendición a mi vida. Primero, Gloria a Dios, tía, gloria a Dios. la palabra es de verdad maravillosa y la aplicación es tremenda. Entonces, ojalá Dios quiera poder subirla rápido a ver si se la puedo mandar para que la puedan escuchar las chiquillas también. Es necesario, amén. Agradecemos Amén. al Señor, Padre amado, por tu palabra maravillosa, porque aun cuando técnicamente uno ha leído muchas veces, Señor, tú, por medio de la enseñanza que nuestro hermano Mauricio, Señor, nos daba, tú le has guiado para que nos enseñe de esta forma, de esta manera tan pedagógica, tan especial, tan concreta, Señor, el tema de la bienaventuranza. Te agradezco, Señor, porque esta enseñanza es Padre mío, es un bálsamo, Señor, en este tiempo, Padre mío, en el que nosotros como familia estamos viviendo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por cada uno de los hermanos. Señor, entendiendo la confianza que van a tener, la posibilidad de verlo, escucharlo, Señor, en posterioridad, Señor, y van a poder ser bendecidos por esta enseñanza de tu palabra. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oramos, Señor, por cada una de las familias, Señor, representadas de la congregación, Señor, y pedimos, Señor, que haya una protección por cada uno de ellos. Queremos dejar, Señor, este tiempo, Señor, contigo, pero sabiendo, Señor, de que tenemos, Padre mío, al mejor compañero, que eres tú, que está Amén. con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.